Bueno, hoy les voy a hablar sobre la hemólisis, más específicamente sobre la interferencia producida por hemólisis. ¿Me cambia? Apretarle clic con el mouse Ah, bueno. y después ya te va a cambiar. ¿No? Ahí está. Bueno, para introducción al tema, esta imagen representa todo el proceso de laboratorio y se lo denomina circuito cerebro-cerebro. Me gustó mucho el título. Comienza con el cerebro del médico, al cual se presenta el paciente, y vemos que ya forma parte del proceso preanalítico. Continúa con la fase analítica y culmina con la validación de los resultados en la fase posanalítica. Vemos también que en la fase preanalítica, entre el 40 y 70% o hasta el 85% de los errores, desviaciones o interferencias se generan en esta etapa. Entonces, para saber qué es una interferencia analítica se define como el efecto de un constituyente o analito que interfiere o participa en la exactitud de medida de otro constituyente o el efecto que produce en cualquiera de las etapas de su determinación. Una sustancia interferente es un componente de la muestra distinto del constituyente o analito que nosotros estamos queriendo determinar, que provoca un error sistemático en el resultado final del procedimiento analítico. Los interferentes de laboratorio que más estudiamos son la hemólisis, la ictericia y la lipemia. Vemos que la hemólisis genera entre un 0,05 al 3,3% de las interferencias totales del laboratorio. Bueno, esta revista es de hace unos cuantos años, pero la mayoría de los papers actuales remiten a él y está bastante completo. Esta dice que la hemólisis es un proceso de destrucción de los hematíes que conlleva la liberación del contenido eritrocitario y altera el plasma. Y se pone manifiesto en los programas de evaluación externa de calidad. También dice que terminológicamente la hemólisis no es una interferencia, sino que es un efecto preanalítico definido como cambios que se producen en la concentración de uno o más constituyentes biológicos debido a factores preanalíticos como ser la toma de muestra. Entre el 40 y 70% de los rechazos de muestras se deben principalmente a la hemólisis, por eso es tan importante. Ahora, ¿cuáles son las causas de hemólisis extravascular in vitro? Principalmente debido a la toma de muestras. O sea, la toma de muestras representa el 90% y el 10% restante a procedimientos de las muestras. Como pueden ver, dentro de toma de muestras se encuentran, por ejemplo, dispositivos de acceso vascular. El uso de catéter conlleva el 13% más de hemólisis comparado con una aguja que solo representa el 4% o genera el 4%. El calibre, a menor calibre, mayor hemólisis. La punción y trasvase genera la probabilidad de 4 veces más. En lugar de la punción es recomendable que sea en la fosa antecubital. En otro lugar, obviamente sabemos que a menor calibre venoso, mayor probabilidad de hemólisis, mayor tiempo de torniquete genera mayor éstasis venoso, etcétera. Y también la experiencia del personal. Respecto al procesamiento de muestras, por ejemplo, tenemos el transporte, los cambios bruscos de temperatura, las condiciones de centrifugación, entre otros. Bueno, la interferencia por hemólisis se genera principalmente por la liberación de la hemoglobina, que es el principal componente o molécula del eritrocito, y el cual tiene un espectro de absorción del grupo hemo a los 45, a 405 nanómetros y otros picos entre 500 y 600 nanómetros. La hemoglobina es la que produce la coloración rojiza del plasma. Entonces, la hemólisis puede definirse como la liberación de 0,5 gramos por litro de hemoglobina o más, pero esta es la concentración mínima a la cual nosotros podemos detectar visualmente. Es importante porque la mayoría de métodos inmunoquímicos espectrofotométricos son más susceptibles a este tipo de interferencias. También se generan otros tipos de interferencias, como son las químicas y otros que voy a explicar, pero dentro de las espectrales, como dije,
La hemoglobina tiene un espectro de absorción entre 400 y 600. Interfiere en la determinación de glucemia, por ejemplo, que se tiene un pico a los 430 nanómetros, el colesterol a 500 y otras más. Dentro de las interferencias químicas, por ejemplo, la liberación de hierro altera los valores de ferremia reales. La adenilatoquinasa que participa, o sea, altera la determinación de creatinina. Y dentro de otros, por ejemplo, liberación de componentes como el potasio, que es un componente intracelular, o la LDH. También la dilución del plasma se va a ver alterado, por ejemplo, el sodio, va a haber va a haber va a haber una concentración menor, pero por dilución. Dentro de los mecanismos de interferencia por hemólisis, estos van a depender de la cantidad de eritrocitos lisados, el grado de hemólisis que generen y también va a depender de la interferencia química de la metodología. La CLCI en su capítulo de manejo, transporte, procesamiento y almacenaje de muestras de laboratorio y también varios papers entre estos, el que estoy mostrando, dicen que, por ejemplo, los parámetros de laboratorio afectados por la hemólisis in vitro, para cada analito van a poder ver que genera un sesgo o positivo o negativo y cuáles son las causas. Tenemos también a la troponina T, que es muy importante, y vemos que genera un sesgo negativo. ¿Y esto por qué? Porque la troponina se determina por electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia. Cuando se libera el contenido del eritrocito, también se liberan proteasas que lo que hacen es degradar a la troponina o alterar su estructura y por lo tanto no pueden ser reconocidas por los anticuerpos. A su vez, por ejemplo, pueden liberarse factores citoplasmáticos que se unen a los anticuerpos que lo que quieren hacer es reconocer a la troponina y va a haber una determinación o va a haber una inhibición de la captación de troponina por los anticuerpos y va a haber se va a determinar por defecto la concentración de troponina o incluso una inhibición total. Por eso es un sesgo negativo. Respecto al manejo de la hemólisis, la mayoría de los equipos automatizados vienen equipados con la determinación del índice de hemólisis. ¿Y qué es esto? Es un sistema de cuantificación espectrofotométrica que mide la hemoglobina liberada y la dosa en dos longitudes de onda. Luego les va clasificando en rangos de hemoglobina liberada que va desde 0,25 a 10 gramos por litro y las va clasificando. Acá. Quiero que tengan en cuenta este gráfico. Esta es el espectro de absorción de los índices de hemólisis. Este es el índice de lipemia, el índice de hemólisis y el índice de ictericia. Y vemos que el índice de lipemia interfiere o hay un solapamiento espectral para el índice de hemoglobina, de hemólisis, perdón, y de ictericia. En esta imagen se puede ver que como a mayor liberación de hemoglobina, mayor coloración del plasma y también mayor el índice de hemólisis. En los gráficos también se puede ver que hay una relación directa entre el porcentaje de hemólisis y la concentración de hemoglobina, así como también con el índice de hemólisis. Pero ¿cómo se obtiene este índice? A través de una fórmula matemática. Y como había dicho, también leyendo la hemoglobina liberada en dos longitudes de onda. Utiliza también factores de corrección. Hay que restar la absorbancia producida por la lipemia, es decir, la lipemia puede contribuir al índice de hemólisis dando por exceso. En varios estudios lo que hicieron fue comparar los distintos equipos automatizados. En este caso, por ejemplo, Roche con el COBAS, para sacar los índices séricos, lo que hace es realizar diluciones con solución salina isotónica
leer a 600 y 570 nanómetros y corregir por lipemia, o sea, restar la contribución de la lipemia. Y así sacar un índice que pueda compararse en varios equipos. Bueno, esta es una imagen de lo que se encuentra pegado en las paredes del laboratorio y indica el límite de aceptabilidad, que es proporcionado por el fabricante en este caso, para cada analito y específicamente en esta zona, respecto al límite de tolerancia para la hemólisis. Esta también es una imagen del PURE, en el cual se indica en la parte de aplicación la determinación del índice sérico de hemólisis, los factores de corrección. Por ejemplo, para la determinación de bilirrubina total, el índice de hemólisis o límite aceptable es de 800. Ahora, para la GOT o aspartato aminotransferasa, el límite es de 25. Ahí ya ven que hay, o sea, la hemólisis o la liberación de hemoglobina puede generar una alta interferencia. ¿Cuál es la prueba que hiciste antes? La bilirrubina. Este es del potasio. El potasio, no sé si se ve, es muy chiquito, pero tiene un límite de 20. Es decir, a hemólisis baja, por decirlo así, ya genera una alta interferencia en la determinación de potasio. Bueno, pero ven acá que dice la medición de índices séricos no es inmune a la interferencia en sí. Como ya había dicho, la lipemia puede contribuir a la hemólisis, o sea, generar una hemólisis mayor, pero porque hay una interferencia espectral. Así también, si nosotros queremos garantizar la precisión de los resultados, es necesario hacer controles. Y como, por ejemplo, la CLCI en el episodio de interferencias en test de química clínica, sugiere, por ejemplo, hacer o dosar el índice sérico de hemólisis mediante el método de la ciamethemoglobina, es decir, la hemoglobina se oxida y se lee a otra longitud de onda, entonces no hay interferencia espectral. También sugiere agregar hemolizado a grupos de pacientes en rango de concentraciones que se espera que genere indicadores de hemólisis, eh, grupo de pacientes normales, cabe aclarar, y que también podrían utilizarse, los papers dicen que también podrían utilizarse los controles de calidad externos, que se sabe que tienen cuáles son sus valores reales, entonces realizar el agregado de hemolizado y medir el índice de hemólisis para diferentes concentraciones de hemolizado. También se puede preparar el material básico de control de calidad, se realiza congelando alicuotas de un grupo de pacientes a los que se le ha añadido hemolizado. El mismo proceso, pero congelando alicuotas de pacientes normales. Evaluamos también el índice sérico de hemólisis del laboratorio de los pasados 3 meses. En estos datos, el total de registros fue para el mes de abril de 4.414. En esta imagen, donde ven el índice de hemólisis en función del sexo, vemos que hay una predominancia en hombres. La edad promedio fue de 55, abarca un rango de menores de 1 año hasta 94 años. Y el índice promedio para el mes de abril fue de 3,43, ven que está más o menos por acá, con un máximo de hasta 114. Ahora, para el mes de mayo, el total de registro fue de 4.275. De vuelta vemos, acá es similar, pero hay una predominancia en hombres, o sea, mayor índice de hemólisis en hombres que en mujeres. La edad promedio fue de 56 años, con un mínimo de 1 mes. Y también vemos que el valor promedio del índice fue similar al mes de abril con un valor de 3,47, aunque acá el valor máximo fue de 187. Para el mes de junio, los registros fueron de 4.286. Vemos también que hay una predominancia en hombres que en mujeres. La edad va de 2 meses hasta 96.
Y el índice promedio de hemólisis fue de 4,35, un poquito, ligeramente mayor al mes de abril y de mayo, pero igual es un excelente número. Ahora, comparando los 3 meses juntos, podemos ver que el índice de hemólisis es predominante, o sea, hubo mayor hemólisis en muestras de pacientes hombres, que también el promedio se mantiene entre 3 y 4 aproximadamente, y el promedio mensual del índice sérico de hemólisis para los 3 meses fue de 3,43 que ya habíamos visto, para mayo 3,47 y junio 4,35. Vemos también acá como un... por decir- Eso pensé. Hay que ver ¿Será que si no, interfiere el frío? Sí, interfiere, ¿Viste? Porque interfiere. aparte también interfieren en el tiempo de coagulación, porque tarda más en coagularse, por ahí. Sí. Ya tuvimos nosotros toda esta conversación de que a veces los tubos no están bien coagulados. Por más que parece, vos tenés que respetar el tiempo americano. de todos modos, viste, abril y mayo se mantuvo y junio se disparó, entonces por eso, no sé, me da que pensar que tal vez sea la temperatura. Sí, es que sí, también interfiere. No sé, para mí, ¿por qué más el hombre no? O sea, no es algo relacionado a sexo. ¿Qué pasa? Tomar los renales, las mujeres te cuesta más sacarles. Eran Claro. anecdóticos que realmente el calibre de los hombres es un calibre mayor, generalmente es más Hay que fácil ver- sacarle a Habría los que ver si hombres. esos pacientes no son los renales. Cuando se dice O los que renales, si hay mayor proporción, o sea, por la población de pacientes es mayor de hombres, o si mayor cantidad de hombres que de Los hombres mujeres. tienen más miedo para sacarse sangre. También, Generan sí. más vasoconstricción. Sí, pero en general tienen más pelotas. Sí, pero igual hay pacientes que te chupan. Habría que ver. Hombre, mujer, y hoy los hombres, la mayoría tuvo miedo, o sea, casi la mayoría se tapaba. sí, generalmente son los Pero habría que ver También lo que sucede es que justamente por tener los hombres una vena de mayor calibre, cuando se pincha, por ahí se tiende a sacar más más rápido. rápido. Sí, Más rápido nos confiamos para sacarle a los hombres sí. así completo. Pero es aceptable, es aceptable. Sí, todos estos valores ven que caen dentro del rango aceptable. Para que se entienda mejor los rangos generales del índice de hemólisis en función de la concentración de hemoglobina, dice que de 0 a 20 el índice es aceptable o sin hemólisis directamente, la muestra es apta para la mayoría de los estudios clínicos. Si tenemos un índice de hemólisis entre 21 y 50, la interpretación sería una hemólisis leve y se recomienda repetir la muestra y aparte hay que tener en cuenta qué analito se está usando. Y para un índice entre 51 a 100, la hemólisis moderada, de vuelta se recomienda repetir la muestra si los resultados no coinciden clínicamente. Y por un índice mayor a 100, ya la hemólisis es grave, hay una alta interferencia analítica, por lo tanto se pide nueva muestra. Como conclusiones, la interferencia por hemólisis es un problema común de la práctica rutinaria en laboratorio. Las principales causas se originan especialmente durante la extracción de las muestras y también en lugares donde hay una alta presión asistencial o alta, donde llegan muchos pacientes. La hemólisis interfiere con la confiabilidad de los resultados proporcionados a los médicos y no está relacionada con la condición clínica del paciente. Por lo tanto, por ejemplo, puede llevar a retrasos en el diagnóstico e inclusive un mal tratamiento. La verificación del índice de hemólisis y el control de calidad interno pueden garantizar la precisión continua. Y es importante conocer la cantidad y el signo de dicha interferencia para cada analito. El laboratorio debe asegurar la detección de hemólisis y tener establecidas las acciones que se van a tomar frente a estas muestras, cosa que ya está implementada, pero es muy importante recalcar. Esto es algo para que tengan en cuenta o para que sepan también. Como ya he dicho, en una parte también la medición de los índices séricos no es inmune a la interferencia en sí. Había dicho que la lipemia interfiere o aporta eh, al índice de hemólisis.
Entonces, si un laboratorio establece un índice lipémico superior al determinado, por ejemplo, por el fabricante o al determinado por el mismo laboratorio, puede producir un resultado de índice de hemólisis falsamente alto. Eso hay que tener en cuenta. Y que el índice hemolítico no tiene un analito correspondiente entre los paneles de rutina. Por ejemplo, el índice de lipemia tiene los triglicéridos o colesterol con los cuales se puede comparar. O sea, los analitos proporcionados por el PEC, por ejemplo. Y el índice de ictericia tiene a la bilirrubina total y a la bilirrubina directa. Entonces, uno puede hacer un control de calidad con esos analitos, pero el índice de hemólisis no tiene. Entonces, sí hay que tomar otras alternativas para los controles. Pero este índice de hemólisis también se puede considerar como, más allá de pruebas de interferencia, como dice, también se puede utilizar como un marcador de monitorización de la hemólisis intravascular y también puede utilizarse como un marcador pronóstico en sepsis grave. Actualmente se utiliza la procalcitonina, o sea, en varios papers leí que se utiliza la procalcitonina como un marcador de sepsis grave, pero también, inclusive, actualmente en investigaciones recientes dicen que es un mejor marcador de sepsis grave. Ahí está. Como para culminar, me gusta esta frase que dice, un diagnóstico es tan bueno como lo sea su muestra. Entonces, esta es la bibliografía y muchas gracias.